Bendiciones a cada uno de ustedes. Es un placer poder compartir nuevamente con cada una de esas personas que están en este proceso para convertirse en líderes de excelencia, en personas que se reproducen a la imagen de Jesús. Hoy nos ocupa un tema muy lindo y es imposición de manos. Además de ser un contenido hermoso, es un contenido muy importante y que sé que para muchos a veces no está totalmente claro. Muchas de nuestras preguntas se van a responder el día de hoy. ¿Cuándo estoy listo para hacer imposición de manos? ¿Por qué debo de realizar imposición de manos? ¿Qué necesito para poder estar listo para realizar imposición de manos? Muchas de esas preguntas van a ser contestadas el día de hoy. Así que vayamos adelante con el contenido. Quiero compartir un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En el libro de Hebreos que acabamos de leer, este texto nos introduce a todo un proceso que si lo logramos estudiar bien, nos damos cuenta que es parte de nuestra visión. Es ese río de Dios que nos lleva a madurar en ese proceso y a estar listos para poder no solamente recibir ese privilegio de poder imponer manos, sino también podamos conocer el poder que tenemos en el conocimiento de la imposición de manos. Y es que cuando hablamos del río de Dios, sabemos que hay todo un proceso. Ustedes están casualmente en ese proceso de capacitación en el que cada uno de ustedes han recibido diferentes contenidos. Y hoy la imposición de manos nos va a dar las herramientas necesarias para conocer que esta es un método dentro de los que utilizó Jesús para poder, por ejemplo, sanar enfermos, impartir también lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, transferir autoridad y bendición importante bajo cobertura. Así es, cada una de ellas vamos a desarrollarlas de manera sencilla, pero también muy profunda. Vean, vamos a iniciar por sanidad de enfermos. El libro de Marcos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18, relata: recuerda las palabras de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta cita de Marcos capítulo 16 pone de por medio algo muy importante para poder imponer las manos. Cuando nosotros lo hacemos sobre los enfermos, debe haber de por medio la fe. Fe a quien se van a imponer las manos, creer que puede ser sano, y también fe de parte de la persona que va a imponer las manos, creer que mediante el poder del Espíritu Santo que ha sido depositado en cada uno de nosotros, si creemos, mayores cosas, dijo Jesús, que nosotros podríamos hacer que las que Él hizo aquí en la tierra. Sabemos entonces que mediante la imposición de manos, una de las funciones que podemos realizar poderosa es el hecho de llevar sanidad física a las personas. Pero es tan importante recordar que la imposición de manos, y lo vamos a ver en el desarrollo del contenido, y les decía al principio, es una herramienta para que se lleven a cabo los milagros. No es el único método o la única herramienta utilizada, porque vamos a ver luego en ciertas descripciones de las Escrituras que fueron múltiples las formas que nuestro Señor Jesucristo utilizó para llevar sanidad a diferentes personas. Pero en esta ocasión estamos estudiando cómo la imposición de manos
puede ser utilizada como una herramienta para llevar sanidad física a las personas. Jesús impuso las manos sobre enfermos para que estos sanaran. Sin embargo, les decía, no fue el único método que utilizó para orar por los enfermos. Dentro de ellos vamos a encontrar citas como Mateo 8, del 1 al 3, como la hija de Jairo, que si recordamos también en esta historia de la hija de Jairo, el Señor Jesús llega, visita la casa de Jairo, hace salir a todas las personas que estaban burlándose cuando el Señor Jesús refiere y dice que la niña no está muerta, sino que solamente duerme. Y las personas empiezan a burlarse. Obviamente esa actitud denota una falta de fe, una falta de credibilidad en las palabras de Jesús en ese momento. Y Él hace salir de ese lugar a estas personas y quedan únicamente los padres de la niña y algunos de sus discípulos. Y es en esa atmósfera de fe en la que el Señor actúa. Y en esta ocasión, para llevar sanidad a la niña, a la hija de Jairo, no impone sus manos, pero dice una palabra. Y cuando Él pronuncia la palabra, la niña vuelve a la vida. Vemos cómo recibe la sanidad y de la muerte regresa a la vida, y no precisamente por la imposición de manos, pero sí, aquí está el dato importante, a través del poder del Espíritu Santo actuando en la vida de Jesús. Esa es una de las claves fundamentales que necesitamos saber, que no se trata solamente del imponer manos a la ligereza, sino de quién está respaldando esa imposición de manos. Muchas de escrituras también nos hacen referencia a otras ocasiones en las que Jesús hizo el milagro de la sanidad. Vemos en Marcos 7, del 32 al 35, la historia del sordomudo. Vemos también en Marcos capítulo 8 del 22 al 25 la historia de un ciego. En esta ocasión recordamos también entre el sordomudo y la historia del ciego que Jesús actúa de diferentes maneras. Pone, por ejemplo, las manos sobre sus oídos, pone sus manos sobre la lengua, ¿verdad?, con saliva. En el caso del ciego, primero escupe sus ojos y es más, Él se lo lleva a un lugar apartado. Entonces vemos cómo el Señor de diferentes maneras trajo sanidad sobre estas personas. No lo hizo ciertamente con la imposición de manos, pero lo hizo mediante la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que quiero o deseo, ¿verdad?, que usted pueda recordar con mucha precisión. La imposición de manos es muy importante y no la podemos hacer con ligereza, pero por el hecho de que cuando nosotros lo hacemos, primero lo hacemos en el nombre de Jesús y segundo lo hacemos actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Si nosotros sabemos que en nuestro proceso de madurez y crecimiento tenemos una vida de intimidad con el Espíritu Santo, sabemos que si nosotros imponemos manos o si nosotros damos una palabra, ese milagro de sanidad puede ser hecho. Jesús lo hizo y usted también lo puede hacer en su nombre. Quiero que continuemos con el contenido, y es que los discípulos de Jesús también fueron practicantes de lo que fue la imposición de manos. Y esto lo podemos observar, ¿verdad?, mediante varias citas bíblicas, mediante varios textos escritos en la palabra. Hay que observar que quien quiere ver milagros deberá tener un interés genuino de testificar para que otros crean en Jesús y sean salvos. Y me quiero detener en esto último, que sean salvos. Al final de cada uno de los milagros de sanidad física, podemos recordar que una de las cosas que el Señor Jesús mencionaba era: tu fe te ha salvado. Y es que no solamente vamos por un milagro, por una sanidad física, sino que el interés mayor del Señor es que las personas no solamente pudieran ser sanadas, sino que también pudieran ser salvadas, ya que ese era su propósito, su anhelo mayor, ese era su objetivo de vida, ¿verdad?, en esta tierra.
y entrenar a sus discípulos en estas prácticas fue parte de su ministerio, que ellos pudieran estar entrenados para toda buena obra, entrenados de manera efectiva, como usted y yo lo estamos haciendo a través de este contenido. Avanzando un poco, la sanidad hablamos que puede ser sin necesidad de imposición de manos y que Jesús sanó a personas sin tocarlas con sus manos. Muchas de esas historias también las encontramos en las Escrituras, por ejemplo en Lucas 17 del 11 al 14, donde Jesús sanó a 10 leprosos a la distancia. Él dio la palabra y esos 10 leprosos fueron sanados. También recordemos la historia de la mujer de flujo de sangre, sobre la cual Jesús no impuso manos, pero era tanta la fe de esta mujer, de que sabía, estaba totalmente segura, tenía la convicción en su corazón que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, ella sería sana. No hubo imposición de manos, pero hubo un milagro poderoso gracias a la fe. Otros hacían todo lo posible por tocarle y la Escritura lo describe en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 19. Otra de las razones, aparte de la sanidad física por la que nosotros podemos realizar imposición de manos, es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Vea qué hermosa razón por la cual también nosotros podemos practicar la imposición de manos. Y es que Pedro y Juan en Samaria, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, del 14 al 17, reciben, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. Dice su palabra: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. La impartición o el bautismo y la llenura del Espíritu Santo pueden darse mediante la imposición de manos o inclusive pueden darse mediante el oír con fe. Eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mientras Pedro todavía estaba hablando, dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. No era un oír solamente, ¿verdad?, sino era un escuchar. Había sido la palabra algo que caló no solamente los pensamientos o las emociones de las personas, sino también el alma, trayendo entonces la redención y la salvación a la vida de todos los que escucharon este mensaje. La imposición de manos es poderosa. Es importante notar que el primer derramamiento del Espíritu Santo, tanto para judíos como para gentiles, lo hizo Dios directamente sin que interviniera. Y usted quizás dirá: pero hermana Kenny, entonces si estamos hablando de la imposición de manos, pero usted me dice que el primer derramamiento del Espíritu Santo se hizo sin intervención alguna, es porque quiero hacer énfasis en que la imposición de manos es un privilegio que usted y yo tenemos. Es hermoso saber que el Señor, pudiendo derramarse de manera directa sobre las personas, Él desea que yo pueda vivir ese momento de fe, que yo pueda creer por la otra persona a la que yo voy a imponer las manos y yo pueda creer por ella por un milagro de sanidad. Yo pueda creer por esa persona por un milagro de restauración, de salvación sobre su vida. Imagínense qué regalo más maravilloso y más poderoso el Señor nos ha dejado. Que pudiendo creer en Él, utilicemos nuestras manos para que sean las de Él, imponiendo sobre las personas con fe, trayendo un milagro sobre sus vidas. Esto realmente es hermoso. ¿Y de qué otra manera o cuál otra razón hay para que nosotros podamos imponer manos? Sabemos que grandes hombres de Dios durante
el periodo del Antiguo Testamento también hicieron uso de lo que es el liderazgo, y ese liderazgo que se delega, porque el liderazgo que podemos delegar en otros es aquel que se multiplica, ¿verdad? Y es ahí cuando la visión no se detiene, cuando la visión no para. Y eso mismo es lo que el Señor Jesús quería inspirar a sus discípulos, ¿verdad? Diciéndoles que todo lo que hicieran en su nombre, creyendo, ¿verdad?, eso lo iban a recibir. El liderazgo en la iglesia. ¿Cuándo nosotros podemos imponer manos dentro de lo que es el ámbito de iglesia o eclesiástico? 1. El nombramiento de los primeros diáconos. Timoteo, cuando estableció autoridades. 3. No debemos, y acá creo que lo he mencionado en el desarrollo del contenido, pero quiero nuevamente traerlo a recordar, no se debe imponer manos con ligereza para dar cargos. Se debe hacer igual que Jesús con sus 12 discípulos. Y me gusta la lectura que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 14. Que dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Cuando yo leí este texto de Génesis, a mí me llenó de mucha alegría, de mucha dicha. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de delegar autoridad, tanto el que delega como el que recibe, es llenado, ¿verdad?, en el momento de una impartición de parte del Espíritu Santo. Ahora les explico cómo. En este texto del libro de Génesis, capítulo 48, versículo 14, Israel en esa escena, imagínense, está con sus 2 hijos y va a delegar sobre ellos, va a impartir sobre ellos de la autoridad que él tiene, de todo lo que él posee sobre sus hijos. Pero cuando él va a hacerlo, dice la Biblia que adrede lo hace de manera cruzada, porque dice que bendice al menor primero y luego al mayor. Eso quiere decir que acá la Biblia hace también referencia al texto que dice que no es, ¿verdad?, del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando usted va a imponer manos, cuando hay imposición de manos en cuanto al liderazgo dentro de la iglesia, usted no se preocupe porque alguien o usted sienta la necesidad de una imposición de manos en ese momento. Porque si a Dios le place, usted puede recibir la bendición, usted puede recibir de parte de Dios, sea que le coloquen las manos o no. Quiero traerle en este momento un ejemplo. Hay situaciones en las que nuestras autoridades o pastores quizás hacen llamado para que puedan orar por nosotros dentro de la iglesia. Y muchas veces usted ha pasado al frente y quizás por un descuido o algo no ha sido alcanzado para tener imposición de manos en ese momento. Y quizás no impusieron las manos sobre usted, pero si usted pasó en ese momento al altar con fe, creyendo por su milagro, le hayan colocado o no las manos, si usted tiene fe, usted puede recibir. Cuando nosotros vamos a imponer manos a otros, y en esto quiero que tengamos mucho cuidado, cuando nosotros vamos a imponer manos a otros, nosotros también tenemos que haber recibido. Nadie puede dar de algo que no tiene. Por eso existe un proceso de liderazgo, un proceso de madurez por el cual usted es enseñado por sus líderes en su discipulado, y lo mismo que usted recibe es lo mismo que usted está preparado para poder depositar en otros. La imposición de manos es pues algo muy delicado,
porque también nosotros damos de lo que nosotros recibimos. Tengamos cuidado entonces, ya que Jesús mismo dice que no tengamos ligereza, ¿verdad?, a la hora de poder imponer manos para decretar, para dar cargos, ¿verdad?, o para limitar inclusive a personas. Es importante que quien nos dirija sobre todas las cosas a través de este acto de imposición de manos sea el Espíritu Santo, sobre todas las cosas. Usted no va a tener temor a fallar cuando usted sea llevado o motivado a orar por alguien por sanidad, a orar por alguien para que sea restaurado, a orar por alguien para que sea alcanzado, siempre y cuando sea el Espíritu Santo quien le dirija y por supuesto sea guiado, enseñado y equipado por sus autoridades. Por tanto, quiero recordarles que la imposición de manos es pues un regalo de parte del Señor para que cada uno de nosotros podamos ser utilizados como herramientas efectivas para traer sanidad, para traer restauración y para traer en otros la fortaleza también que ellos necesitan. Recordemos que la imposición de manos es solamente un método también dentro de lo que el Señor Jesucristo utilizó estando acá en la tierra, pero que el mayor poder está en el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes este contenido, imposición de manos.